Aleluya. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que aunque vengan problemas, aunque se formen por ahí montañas de obstáculos, montañas de dificultades, vamos a seguir escalando en el nombre del Señor. Así que escucha este canto que se titula Una montaña. Dale un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Una montaña de 1000 sufrimientos voy escalando con mucho dolor, que si no fuera por Jesucristo yo no podría ser vencedor. Esa montaña tiene escorpiones, tiene serpientes en todo lugar. A cada paso que yo sigo dando me están acechando y me quieren matar. Pero el Señor me brinda su ayuda en los momentos de grande aflicción. Cuando resbalo me tiende su mano y sigo escalando con mucho valor. ¡Dale un aplauso a él! ¡Aleluya! ¡Santo Señor! ¡Gloria a Dios! Esa montaña que voy escalando tiene peligros en todo lugar. Son acechanzas del enemigo para que yo no pueda escalar. Pero el Señor me brinda su ayuda en los momentos de grande aflicción. Cuando resbalo me tiende su mano y sigo escalando con mucho valor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Mi alma te alaba. Qué precioso, ¿verdad? Claro que sí. Todos en nuestro diario caminar con el Señor, de una forma u otra, vamos a tener siempre esos problemas, porque el diablo, o sea, Satanás, no le gusta, ¿verdad?, que estemos siempre adelante en triunfo y de victoria en victoria. Y cuando más estamos cerquita del Señor, buscando de Él, es cuando más nos ataca, y así será el trayecto hasta el final. Pero el Señor está con nosotros, así que estamos en victoria y gozosos en el Señor. ¡Aleluya! Hay otro canto aquí, hermanos, que quiero dejarles en esta noche. Quiero ir rápidamente, ya que los cantos, ellos se identifican por sí solos. Dice la palabra del Señor en Éxodo 20, en el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Y hermanos, antes de conocer la verdad, cuánto error cometíamos, ¿verdad? Pero esto era porque no conocíamos la verdad. Sabemos que Dios, solo Dios, este fue el que nos dio la salvación, este nos dio el perdón, así que solo a Él vamos a alabar y a bendecir. Así que escucha este canto que se titula Mi Dios, solo mi Dios. A Él le den aplauso. Aleluya, gracias, Señor. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir, siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres, y nunca pude hallar la solución. Mi Dios, solo mi Dios, pudo
mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Dale un aplauso si eres feliz. Santo Señor, aleluya. Santo es Él. Gracias, Señor. Ahora solo adoro a Cristo, mi tesoro, que un día con letras de oro mi nombre escribió. Y allá en su libro santo mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo un día me llamará. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Aleluya, dale ese aplauso, porque tú eres feliz. La felicidad únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Allá en el mundo decíamos que éramos felices cuando andábamos en cualquier ambiente de fiesta o ingiriendo cualquier droga o lo que fuese, y decíamos que éramos felices, pero mentiras del diablo. La felicidad únicamente se encuentra en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Dale el aplauso fuerte a Él, porque estamos de fiesta con Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan 14, ahí empezando en el verso 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor ya fue a prepararnos una mansión hermosa allá en el cielo. Y aquí hay un canto que respalda esta porción de la palabra. Un mensaje en este canto que se titula Gloriosa Mansión. Dale un aplauso al Señor por ello. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Allá estaremos eternamente y para siempre con Él. Las mansiones eternas ya están preparadas a los que fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa sangre preciosa fue vertida en la cruz para darnos la vida en la eterna mansión. La gloriosa mansión donde yo quiero ir es la gloria de Dios, donde cantan los santos una linda canción de alabanzas a Dios. Dale un aplauso a Él.
estaremos allá eternamente y para siempre, gozándonos con el Señor. ¡Aleluya! El rapto de la iglesia ya muy pronto será. Y en esa iglesia gloriosa yo quiero ir para entonar a mi Cristo una linda canción, y estaremos unidos dando glorias a Dios. La gloriosa mansión donde yo quiero ir es la gloria de Dios, donde cantan los santos una linda canción de alabanzas a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Dejo el tiempo ahora a quien corresponde y vamos a seguirnos gozando, porque el Señor tiene mucho más para nosotros en esta hermosa noche. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Verso 18 al verso 20 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Le voy a pedir, como siempre, toda su atención. Vamos a estar meditando en este tema. Quiero estar tocando estos temas a manera de estudios, porque yo sé que hay muchas preguntas de los hermanos y hermanas, y solamente haciendo los temas a manera de estudio, ustedes van a poder comprenderlo mejor. Así es que les voy a pedir toda su atención, y una vez más les voy a leer estos 3 versículos. Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 18 al verso 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Hermanos, una de las preguntas que se me ha hecho ya por mucho tiempo, y que siempre hemos estado buscando presentar este tema, y como siempre hay muchas necesidades en la iglesia, a veces dejamos estos temas para última hora, y bueno, hoy ha llegado el tiempo de presentarlo, y la pregunta es: ¿a qué espíritus predicó el Señor? Cuando habla aquí el apóstol Pedro y dice en el verso 19 que en el Espíritu el Señor Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué espíritus predicó el Señor? En primer lugar, es necesario, hermanos, que no tomemos todo lo que escuchamos y lo creamos. Yo le aconsejo que siempre que escuche algo, sobre todo si son temas un poco delicados, antes de creerlo, mejor pregunte:
¿Por qué? Porque muchas veces oímos temas que llaman mucho la atención, y hay predicadores en estos días los cuales solo están buscando temas que llamen la atención de la gente, porque hay una curiosidad en el pueblo de Dios como de conocer algo nuevo, cuando la mayoría no conoce el principio. Y el principio es tener el conocimiento de la palabra de Dios para una buena conversión, mantenerse uno firme en el camino del Señor y dejarse guiar por la voluntad de Dios. En estos días hay muchas personas que no tienen esa buena conversión porque se mueven de un lado para otro, no tienen tampoco ese testimonio espiritual y no tienen un llamamiento, una dirección a qué seguir. ¿Para qué buscar las cosas fantásticas, las cosas interesantes al oído, pero carentes de lo que da fruto en el corazón? Ojalá que me esté explicando. Hermanos, estos 3 versículos se han prestado para que muchos enseñadores vayan haciendo caminos por sí mismos. Hay al menos 4 enseñanzas de estos 3 versículos. Una de ellas es que el Señor Jesús les predicó a las almas de todos los hombres santos de Dios del Antiguo Testamento. Es decir, que aquellos hombres que murieron creyendo en Dios en el Antiguo Testamento, al morir tuvieron que ir a un lugar, no directamente a la gloria, eso lo vamos a tocar en otro tema, pero ellos fueron a un lugar que se le conoció como el paraíso o el seno de Abraham. Y se dice que el Señor, después de resucitado, oiga bien lo que le digo, se dice que el Señor, después de resucitado, fue hacia ese lugar llamado el paraíso o el seno de Abraham, y que les predicó a las almas de los que murieron en el Antiguo Testamento, y que les predicó el Evangelio porque ellos no habían escuchado el Evangelio, y que al predicarles el Evangelio ellos lo creyeron, y así se llevó las almas a la gloria. Esa es una corriente, y muchos van siguiendo esa corriente. Otra corriente es que el Señor, a través de Noé, les predicó a los espíritus de los hombres y mujeres que vivieron en el tiempo de Noé, y que los espíritus estaban encarcelados en sus cuerpos, y que a través de Noé Cristo fue el que predicó a esa generación. Y que por eso dice aquí, cuando dice en el verso 18 que nuestro Señor a la verdad fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y en el verso 19 dice que en ese espíritu o en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en un tiempo desobedecieron a la predicación de Noé, mientras que Dios esperaba que se arrepintieran. Entonces, lo que muchos enseñan es esto, que fue Cristo el que predicó a través de Noé en aquel tiempo, y que eso quiere decir estos 3 versículos. Y muchos van siguiendo esa enseñanza. Hay otra enseñanza todavía más tremenda, y esa está diseminada aquí en el área de Los Ángeles. Y esto es de que aquellas personas o aquellos espíritus eran los espíritus de los ángeles caídos, o los ángeles caídos, que son espíritus los cuales desobedecieron en el tiempo de Noé. Y lo ponen de esta manera, que en Génesis capítulo 6, donde habla, que dice: cuando los hombres se comenzaron a multiplicar en la tierra, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí y les engendraron hijos.
y de ahí salieron los gigantes. Entonces hay una enseñanza que dice que aquellos hijos de Dios eran ángeles y que los ángeles vieron a las mujeres y las desearon y las tomaron y tuvieron relaciones sexuales con ellas y que les engendraron hijos y que de allí vinieron los gigantes. Y que entonces Cristo, al morir y resucitar, dicen ellos, que entonces Él fue y les predicó a esos espíritus y que les predicó para que se arrepintieran de su pecado. Y esta es una corriente muy fuerte aquí en el área. Son varias corrientes las cuales salen de aquí, de estos 3 versículos. Ahora, yo le voy a pedir que ponga mucha atención, porque no es bueno, como le digo, escuchar una enseñanza fabulosa, una enseñanza muy llamativa, porque hay muchos enseñadores, una vez más le digo, que están buscando siempre las enseñanzas que llamen la atención a la gente. Y le dicen, mire mi hermano, qué revelación. Oh, mire lo que dice aquí la palabra. Y ahí lo llevan y un montón de gente que solamente va tras ellos, pero que no tiene espíritu de escudriñar. Amén. En 21 años que tengo de conocer la palabra de Dios y en 20 años que tengo de predicarla, es la primera vez que saco este tema. ¿Y sabe por qué me he esperado tanto tiempo? Para no cometer errores que muchos han cometido. Y le voy a estar sacando estas doctrinas de la palabra de Dios y se las voy a estar sacando también de la historia. Porque voy a estarle sacando de dónde viene cada corriente, de dónde ha comenzado esa enseñanza. Y se van a sorprender de dónde vienen las enseñanzas que muchos cristianos profesan de corazón en estas áreas y que las están predicando como una enseñanza de parte de Dios. Una vez más volvamos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 hacia el verso 20. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahí me voy a detener para adentrarnos en el tema. Yo he escuchado con tristeza a enseñadores muy conocedores supuestamente de la palabra de Dios decir que Cristo, cuando murió, no solamente murió físicamente, sino que murió también espiritualmente. Y hermanos, cuando no se explica esto a fondo, se cae en errores muy grandes. O sea que se ha llegado a la conclusión de que se ha dicho, usted ha escuchado por ahí, es que este estaba muerto espiritualmente o estábamos muertos espiritualmente. Y dicen, es que nuestro espíritu estaba muerto. Y ese es un tremendo error. Una cosa es que espiritualmente, oiga bien, espiritualmente no tuviéramos ese principio de Dios, y otra cosa es que estuviéramos muertos espiritualmente. O sea, no podemos decir que estábamos muertos espiritualmente o que nuestro espíritu estaba muerto. Lo que pasa es que no teníamos ese espíritu de Dios en nosotros, ese principio de vida eterna en nosotros, pero nosotros estábamos vivos físicamente, estábamos vivos en nuestra alma y estábamos vivos en nuestro espíritu. O sea, no estábamos muertos. Lo que pasa es que al no tener la vida eterna, estábamos desligados de lo que es Dios y nosotros. No había comunión. La muerte es la separación. Entonces es más fácil decir, en lugar de decir estábamos muertos en el espíritu, mejor decir estábamos separados de Dios. No teníamos comunión eterna con Dios, no teníamos vida eterna. ¿Estamos entendiendo? Pero no decir estábamos muertos en el espíritu, porque podríamos caer en el error que muchos han dicho,
que el espíritu estaba muerto, y tenemos que saber que estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo llega a morir, llega a desintegrarse, pero tenemos alma y espíritu que no pueden morir. Desde que el Señor nos dio este ser que tenemos, nosotros somos para morar en la eternidad. Por eso lo que estamos haciendo en estos días a través de las predicaciones es poder saber nosotros, o tirar una línea, o llevar ya una mirada, llevar una meta de que pasemos la eternidad en el reino de los cielos. Desde que usted y yo hemos sido creados por el Señor, hemos sido creados eternos. O sea que el ser espiritual no tiene fin. Nuestro cuerpo lo tomamos aquí y aquí lo dejamos, pero el ser espiritual es eterno. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces el espíritu no puede morir. Una vez más, Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ponga atención en esto último: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Hay quienes enseñan y dicen: el Señor murió en la carne, pero se le dio vida espiritual. Eso no dice la palabra de Dios. Cristo es el mismo Dios encarnado. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Si yo, que soy hombre, solamente tengo una de esas tres áreas de que estoy formado que puede morir, y es mi cuerpo, tengo un alma y un espíritu que no muere, ¿cómo podemos nosotros decir y hablar de Cristo que al morir se le dio vida espiritual? Es entonces como si no tuviera vida espiritual. Pero lo que dice aquí, Cristo murió verdaderamente en la carne. En otras palabras, lo que podía morir de Cristo, que era la humanidad, murió verdaderamente, pero lo que es espíritu siguió viviendo. Para que me entienda, en otras palabras, Cristo estaba ahí, era el mismo Dios encarnado. Aparte de ser Dios, era hombre también. Lo que era humano, lo que era la naturaleza humana, murió, pero siguió viviendo, pero ya en el nivel espiritual. O sea, vivió como hombre, conforme a los hombres, entre tanto que tuvo esa naturaleza humana. Se desprendió de esa naturaleza humana y siguió viviendo en el orden espiritual. ¿Sí me entiende? Solamente se quedó colgada esa naturaleza en la cruz, y el Señor siguió en ese nivel espiritual al cual usted y yo hemos de llegar también, porque un día de estos vamos a dejar esta carne aquí, un día de estos este cuerpo se queda aquí, y nuestro ser espiritual se reúne con nuestro Señor para ser a la semejanza de Él. Denle un aplauso al Rey con todo su corazón. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Una vez más, Primera de Pedro capítulo 3 verso 18, lo último dice: Cristo siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Quiere decir, el Señor vivió, tomó esa naturaleza, vivió como hombre entre los hombres, pero llegado el momento de que Él expiró en la cruz del Calvario, entonces ya dejó de morar entre nosotros con ese cuerpo humano, pero siguió viviendo 100% en el espíritu. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Siguió viviendo 100% en el espíritu. En otras palabras, no hubo ningún cambio. Ese Dios que estaba en Cristo se desprendió de esa naturaleza y siguió viviendo, siguió en su nivel espiritual. ¿Entendemos hasta ahí? Gloria a Dios. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes es esto. Según lo que dice el verso 19, Primera de Pedro capítulo 3 verso 19. Si nosotros leemos desde el final del verso 18 y el comienzo del 19, vamos a leer esto: pero vivificado en el espíritu. Quiere decir,
murió lo que podía morir, que era lo humano, que era la naturaleza humana, pero él siguió en ese nivel espiritual que él tenía, pero vivificado en el espíritu, o sea, vivió o siguió viviendo en su esencia espiritual. Y de esa manera, porque dice en ese espíritu, en el verso 19, en el cual, en ese espíritu o en ese nivel espiritual que quedó al dejar colgada esa naturaleza humana en la cruz, al morir en la persona, en el cual, o sea, en ese espíritu o en ese nivel espiritual que quedó, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí vamos a ver algunas cosas y yo quisiera compartirles algo. Voy a comenzar tomando una de las doctrinas, una de las más conocidas, una de las más practicadas, una de las más creídas. Y esto es que se dice que aquí se habla de que el Señor Jesús en espíritu predicó a través de Noé. Esta es una de las más creídas y al final vamos a ver por qué se pone de esta manera. Porque se ha llegado al final de esta enseñanza a decir que se les predicó a través de Noé. Y ponga atención lo que dice aquí, verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahí me detengo. Se dice que fue Cristo el que predicó a través de Noé, que eso es lo que quieren decir estos 3 versículos. Pero la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios, si nosotros leemos, dice: Cristo a la verdad fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Dice, esa naturaleza humana quedó ahí, pero él siguió viviendo en el espíritu, y en ese nivel o de esa manera fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A cuáles espíritus encarcelados? Se dice que fue a predicarles, o que él predicó a través de Noé. Eso no dice la palabra del Señor. Ahora, para esto se toman escrituras. Venga conmigo a 2 de Pedro, ahí enseguida, al capítulo 1, verso 19 al verso 21. O sea que se toman escrituras para asegurar de que sí, el apóstol Pedro está enseñando que Cristo fue quien predicó a través de Noé en aquel tiempo. Y se dan escrituras como esta. 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al verso 21. ¿Ya lo tenemos? Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí es donde se centran para decir que en 1 de Pedro 3, 18 al 20 enseña que Cristo a través de Noé fue el que predicó a aquella gente desobediente que estaban en el tiempo de Noé, y que los espíritus estaban encarcelados en los cuerpos de aquella gente. Y se toma este verso 21 para fortalecer esta enseñanza, donde dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando se da este estudio y se enseña que en 1 de Pedro 3, 18 al 20 enseña que Cristo predicó a través de Noé a los espíritus que estaban encarcelados en las personas, o sea, en su cuerpo, se pone como
fundamento esta escritura de segunda de Pedro capítulo 1 verso 21, donde dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted lee cuidadosamente, eso no tiene ningún fundamento para decir que primera de Pedro capítulo 3 del verso 18 al 20 enseña que Cristo habló a través de Noé. No tiene ningún fundamento, porque aquí lo que está diciendo nada más es que todos los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento hablaron por inspiración divina. Amén. O por inspiración de Dios, pero no dice nada acerca de Noé. Por lo tanto, no se puede tomar como fundamento, porque no tiene nada que pueda identificar aquí a esta escritura. En primer lugar, aquí se refiere a todos los santos hombres de Dios y no solo a Noé precisamente, que es de lo que estamos tratando. O sea, que como se enseña que Cristo habló a través de Noé, o les predicó a través de Noé a los espíritus, y tomen en cuenta que a los espíritus que estaban encarcelados en el cuerpo, y como explican y dicen, ¿no ve que cuando una persona muere el espíritu sale? Se abre la jaula, se abre la celda, y claro, eso llama mucho la atención de la gente, pero eso no quiere decir la palabra del Señor. Vayamos ahora a primera de Pedro capítulo 1 verso 10 y verso 11 para ver otra de las escrituras que se ponen como fundamento para decir que en primera de Pedro capítulo 3 verso 18 al 20 Cristo habló a través de Noé en el tiempo antiguo, que era Cristo predicando a través de Noé. Primera de Pedro, ya lo tenemos. En el capítulo 1, verso 10 y verso 11. ¿Ya lo tenemos? Dice así el verso 10. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 y verso 11. Otra de las escrituras que se toman como base para decir que en primera de Pedro capítulo 3, verso 18 al 20, Cristo habló a través de Noé en aquel tiempo. Y toman esta escritura que dice, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Donde se centran estas personas y aseguran que primera de Pedro capítulo 3 verso 18 al 20 enseña que Cristo habló a través de Noé en aquel tiempo, toman como base el verso 11 que dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Una vez más, esto no tiene ningún fundamento para decir que se trata acerca de Noé directamente. Entonces no se puede enseñar que el Señor habló a través de Noé en aquellos días. Aunque si nosotros tomamos a Cristo como el mismo Dios, claro que estamos ciertos, estamos conscientes que Dios fue el que habló a través de Noé. Pero como se ha querido acomodar de que ahí en primera de Pedro 3:18 al 20 enseña claramente que Cristo habló a través de Noé a aquella gente desobediente en aquellos días, y que eso quiere decir lo que Pedro está enseñando, no se puede aceptar porque no tiene fundamento en la palabra del Señor. Rápidamente vayamos a Isaías en el capítulo 61, porque esta escritura se pone también como fundamento para enseñar que el apóstol Pedro en capítulo 3 de su primera carta, verso 18 al 20, está enseñando que Cristo fue quien habló a través de Noé y que habló a los espíritus encarcelados en los cuerpos de aquella gente desobediente. Se pone como fundamento esta escritura Isaías capítulo
61. ¿Ya lo tenemos? Estas son las palabras que habló el Señor Jesús por allá en Lucas capítulo 4. Dice así, Isaías 61, verso 1: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, oiga, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces se pone este versículo como fundamento para decir que Cristo fue a predicar a través de Noé, que Cristo es el que predicó a través de Noé a los espíritus encarcelados en aquellas personas. Pero cuando nosotros vamos a Lucas al capítulo 4, verso 16 al 18, ahí encontramos que el Señor se presenta un día a la sinagoga, le dan a él a leer la escritura y precisamente toma esta escritura de Isaías 61 y él comienza a decir exactamente lo que dijo Isaías, señal de que ahí se cumplía lo que había dicho Dios a través de Isaías, se estaba cumpliendo en Cristo, y la libertad de la esclavitud espiritual es la que predicó Cristo, pero no a través de Noé, sino cuando empezó él a predicar acerca del reino de los cielos. Y eso es lo que predicamos nosotros en estos días. Pero no podemos tomarlo como fundamento para decir que esta escritura respalda de que Cristo habló a través de Noé, para decir que la escritura de Primera de Pedro 3, 18 al 20 quiere decir que Cristo habló a través de Noé a los espíritus encarcelados en los cuerpos de aquella gente desobediente. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios. En primer lugar, hermanos, vamos a ver otra cosa. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el verso 18 y verso 19. ¿Ya lo tenemos? La palabra de Dios es clara, dice así. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Es decir, murió en la carne, pero en el espíritu no podía morir, siguió viviendo. Y en ese nivel, en ese estado espiritual, en el cual espíritu, o en ese espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí me detengo un poquito. La palabra de Dios enseña claramente que Noé predicó la palabra de Dios, y dice aquí que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga bien, a los espíritus encarcelados. En primer lugar, quiero hacer una aclaración. En sí, cuando habla espíritu, se refiere al alma, porque el espíritu, cuando usted lee por allá en Eclesiastés 12:7, dice que cuando un hombre muere, el espíritu va a Dios que lo dio. Aun cuando el Señor Jesús agonizaba, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Esteban agonizaba, dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. De manera que el espíritu no se contamina. El espíritu es el soplo de Dios. Dios lo recoge de todo hombre, sea creyente o no sea creyente. Pero el alma sí se contamina, el alma sí peca. Por lo tanto, aquí se estaba tratando no con el espíritu del hombre directamente, sino con el alma del hombre, con el alma de aquellas personas que habían muerto en desobediencia. Por eso, una vez más, leamos aquí el final del verso 18 y el principio del verso 19. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, de los que en otro tiempo desobedecieron. Ahí me detengo. Fue y predicó al alma, al ser espiritual, de los que desobedecieron en otro tiempo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Fue en espíritu y predicó al ser espiritual de los que en otro tiempo desobedecieron. En otras palabras, en aquel tiempo desobedecieron, y ahora vino Cristo, y cuando Él murió,
en sí. Yo les decía al principio que quienes creen en estas enseñanzas dicen que cuando Cristo resucitó es que fue y predicó a esos espíritus. La Biblia no dice eso tampoco. La Biblia dice que cuando el Señor murió fue y predicó a esos espíritus encarcelados. No dice que cuando el Señor resucitó. Oiga esto, solamente se está mirando el momento cuando se levanta el cuerpo del Señor, cuando el Espíritu toma el cuerpo y lo levanta, pero no se está mirando lo que dice aquí la palabra. La palabra dice que el Señor murió en la carne, pero su espíritu siguió viviendo. O sea, murió en el estado humano como estaba. Lo que era el cuerpo, lo que era la naturaleza humana que podía morir, murió. Pero él siguió en el nivel espiritual. Y en ese nivel espiritual, en el momento que se desliga de su cuerpo, en ese momento va y testifica a estos espíritus. ¿Estamos entendiendo? Aquí se nos está revelando lo que pasa en el tiempo después que el Señor se desliga de su cuerpo. Cuando dice consumado es, de ahí se queda ya en un nivel espiritual 100%, y es cuando Él va a esos espíritus en el nivel espiritual en que Él se encontraba ahora. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Hay una cosa que luego se las voy a mostrar más adelante, y esta es que se ha dicho que el Señor murió y fue a la gloria. Pero la palabra de Dios enseña, si ustedes se recuerdan, más adelante vamos a tocar este tema, cuando el Señor resucitó, vinieron unas mujeres a buscarlo y se les apareció. Y una de ellas lo quiso abrazar. Y el Señor dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No me toques porque todavía no subo a la gloria. Y Él estaba resucitando. Y habían pasado 3 días. ¿Dónde estaba el Señor? No había subido a la gloria todavía. Aquí hay cosas bien serias. Esta Biblia Reina Valera, en una parte que luego la vamos a ver más adelante, expresa que el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo no creo en eso. Alguien va a decir: hermano, usted no cree en la Biblia. Es que la Biblia dice, allá en 2 de Corintios 5:19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres con Él. Y por allá en Romanos 5:9 y 10 dice que Dios nos reconcilió por medio del sacrificio de su Hijo. Quiere decir que la reconciliación entre Dios y el hombre, quiere decir que la reconciliación entre Dios y el hombre fue en el momento que Cristo expiró en la cruz del Calvario. Ahí estaba viendo la reconciliación de los hombres con Dios, cuando Cristo expiró. ¿Y por qué entonces Cristo, estando vivo, todavía dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como diciendo, ya no estaba Dios en Cristo. Cuando la misma palabra dice, Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y lo estaba reconciliando en la muerte de Jesús. De manera que en el momento que Cristo expiraba, ahí estaba Dios haciendo la reconciliación. Ahora, según el arameo galileo, cuando el Señor dice supuestamente aquí en esta versión Reina Valera, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El arameo galileo dice: para esto he sido enviado. Fíjese qué gran diferencia. Ahí está reconociendo y está testificando. No está diciendo: ¿por qué me abandonaste? No, está diciendo: me gozo, he triunfado, para esto he sido enviado. Hay una gran diferencia. Yo sé que voy a ser criticado, pero no me importa. Tengo palabra de Dios para comprobar que Dios estaba en Cristo hasta el momento en que expiró y dijo: consumado es. Entregó el Espíritu, y en ese momento el Señor hace esa visita. ¿A dónde hace la visita?
la hace a visitar a aquellos espíritus encarcelados. Yo sé que hay hermanos que dicen: hermano, pero díganos quiénes son los espíritus. Nos faltan como 8 días para que lleguemos ahí. Ahorita lo que estamos descubriendo son las enseñanzas para que no se me vaya a ir por el lado derecho o por el lado izquierdo, que se me vaya recto a donde tenemos que ir. Bendito el nombre del Señor. La pregunta es, Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 al 20. Estamos con el tema de que si realmente fue Cristo el que predicó a través de Noé a los espíritus que estaban encarcelados en el cuerpo de la gente desobediente, como muchos enseñan. Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Le voy a decir por qué. Fíjese bien, ponga mucha atención. El apóstol Pedro estaba hablando de los espíritus encarcelados en el lugar de tormento. Eran los espíritus o las almas, más directamente eran las almas de los desobedientes, porque dice claramente Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces el Señor estaba yendo a los espíritus o al ser espiritual o al alma, más directamente. El Señor estaba yendo al alma de aquellos que murieron en desobediencia en otro tiempo. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces por eso es que el Señor no estaba predicando a través de Noé, o no era que en Primera de Pedro 3, 18 al 20 se estaba enseñando que el Señor fue a predicar a través de Noé a los espíritus encarcelados en los cuerpos. Claramente dice, el Señor fue a predicar a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿A dónde va el desobediente? Va a la condenación eterna. Entonces estas almas estaban ya en el lugar que les correspondía, y a ese lugar fue Cristo a predicarles a las almas ahora de los que habían desobedecido en otro tiempo. ¿Entendemos ahí? Entonces por eso no podía ser que Cristo estuviera predicando a través de Noé en el tiempo antiguo. ¿Por qué no es que Cristo estaba predicando, o por qué no es que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados en sus cuerpos a través de Noé? Ponga mucha atención en esto. Porque el apóstol Pedro dice que Cristo estaba ¿en qué? ¿En qué estaba Cristo? ¿En qué estado estaba? ¿Con su cuerpo todavía como cuando andaba predicando acá, o estaba en ser espiritual? En espíritu, en ese nivel espiritual. Y en ese nivel espiritual fue y predicó al ser espiritual de los desobedientes de otro tiempo. Si hubiera ido a predicar, o si estuviera enseñando, ponga atención aquí, si Pedro estuviera enseñando que el Señor fue a predicar a través de Noé a las personas que desobedecieron del tiempo antiguo, dijera que el Señor había ido a predicar a los hombres desobedientes a través de Noé. Pero aquí habla que el Señor fue directamente al alma de los hombres que en otro tiempo desobedecieron. Más claro que esto no hay. El Señor en espíritu, y allá estaban las almas de los que desobedecieron en otro tiempo. Entonces Él estaba yendo en espíritu a las almas, aquellos seres espirituales también, de manera que no era que había ido a través de Noé, de modo que no era que había ido a través de Noé a hablarles a los desobedientes donde estaban cautivos los espíritus en aquellas personas. ¿Entendemos hasta ahí? Gloria a Dios. Una vez más, otra vez esta pregunta para que se quede bien claro. ¿Será que Cristo predicó a través de Noé y que les predicó a los espíritus encarcelados en sus cuerpos? No. En primer lugar, aquí la palabra de Dios claramente dice que fue Cristo el que fue a predicar a esas almas. Y no dice que fue Cristo a través de nadie. Fue Cristo directamente en el tiempo o en el momento que Él se separó de su cuerpo, porque dice, murió en la carne, siguió en el nivel espiritual, y en ese nivel espiritual se fue a predicarles a las almas encarceladas, las almas de aquellos que en otro tiempo desobedecieron.
¿Entendemos aquí? Entonces, ¿por qué no fue a través de Noé en el tiempo antiguo? Porque claramente dice que aquí no usó a nadie más. Él mismo fue, él mismo predicó. Luego vamos a ver acerca de esta predicación, para que no vaya a pensar como muchos creen que fue y les predicó el evangelio para que tuvieran otra oportunidad. Porque si Cristo les hubiera predicado el evangelio para que tuvieran otra oportunidad de salvarse, créamelo, yo los dejaría a ustedes y me iría al mundo, pues al fin que el Señor me iba a ir a predicar otra vez. Porque si el Señor fue y les predicó a los desobedientes del diluvio, está obligado a predicarme a mí, que yo le dé la espalda y me vaya al mundo, porque a ellos les predica, a mí me tiene que predicar. Pero no es así, mis hermanos. Luego vamos a hablar acerca de qué fue esta dichosa predicación. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Lo último que les voy a dejar aquí para luego entrar a una parte de la historia es esto. ¿Por qué no creemos que Cristo predicó a través de Noé a los espíritus encarcelados en los cuerpos de aquella gente desobediente? Porque claramente dice el apóstol Pedro que Cristo predicó a las almas de los que en otro tiempo desobedecieron. Predicó al momento que Él murió. Ahí se fue a las almas de los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora, quiero ir con esto, mis hermanos, para que se dé una idea de dónde se toman esas enseñanzas. Por eso usted ponga mucho cuidado y no se vaya nada más con lo que oye por ahí, porque a veces no sabe ni de dónde lo sacan. Aquí tengo yo unos libros, de una serie de libros que son como unos 25, y es una serie de libros que se llaman los padres antenicenos. Quiere decir, los padres del cristianismo antes del concilio de Nicea. El concilio de Nicea se llevó a cabo en el año 325 de nuestra era. De manera que estos escritos son de los que fueron supuestamente los pilares del cristianismo antes del año 325, es decir, desde los apóstoles hasta el año 325. De manera que por ahí alguno entendió en Primera de Pedro que el Señor había ido a predicar a través de Noé a los espíritus encarcelados en esos cuerpos, y dice, bueno, pero ¿con qué me respaldo? Busca en la Biblia, no encuentra más que los versículos que le di al principio, pero busca en la historia, porque seguramente tenía acceso a la historia o escuchó por ahí que en la historia se encontraba quién tenía esa doctrina, quién había enseñado. Y aquí tenemos algunos escritos, los tengo por orden, y vamos a mirar primeramente a un hombre llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía es tenido por la Iglesia Católica como San Ignacio, o sea que es un padre de la Iglesia Católica. Podría decirles que fue el primer católico, porque es el primero que usó la palabra católico o universal. Este hombre, Ignacio de Antioquía, cuando yo diera este estudio y dijera, el apóstol Pedro está enseñando que Cristo predicó a través de Noé a los espíritus encarcelados en los cuerpos de aquella gente desobediente, y les diga que lo dice Ignacio de Antioquía, uno de los padres apostólicos, y que les diga que este hombre nació en el año 35, 5 años después que murió el Señor, que vivió durante el tiempo del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y que murió un poco después que murió el apóstol Juan. Porque este hombre, Ignacio de Antioquía, nació por el año 35 y murió por el año 107, y el apóstol Juan murió por el año 96. Entonces, cualquiera que escuche que este tema de Primera de Pedro 3:18 al 20
quiere decir que Cristo predicó a través de Noé a los espíritus encarcelados en los cuerpos de aquella gente desobediente, y que eso es respaldado por Ignacio de Antioquía, un padre apostólico. Pero hay muchos cristianos, hay muchos siervos de Dios que dicen que Ignacio de Antioquía fue un padre apostólico, y déjenme decirles, fue un padre católico, es un padre de la iglesia católica. Él fue el que usó primeramente esa palabra católico. Él fue el que habló mucho de la Eucaristía también por primera vez. Este Ignacio de Antioquía habló de muchas cosas que luego le voy a estar descubriendo, pero ahorita solamente quiero leerle, porque en una carta que él escribió a los magnesianos, este Ignacio de Antioquía tiene cartas aún a los efesios, y uno se pone a pensar, si el apóstol Pablo escribió a los efesios, e Ignacio de Antioquía también escribe a los efesios, entonces ahí de pronto le dicen, mire, este hombre escribió a los efesios, era un cristiano de los primeros. Sí, era un hombre que empezó muy temprano en el tiempo de los apóstoles. Pero ¿quién de los apóstoles habla de Ignacio de Antioquía? Ninguno de ellos. ¿Y por qué no hablan de él? Porque aunque era de su tiempo, iba por una raya de afuera, no iba por dentro. Porque lo que predicó Ignacio de Antioquía nunca lo predicaron ninguno de los apóstoles, y lo puedo comprobar con la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor y luego le leo esto. Gloria a Dios. Hermanos, una de las cosas, cuando yo leo un libro y ese libro dice, este tema quiere decir esto, y lo dice tal personaje, yo nunca digo, lo dice tal personaje también, porque lo leí o porque lo escuché. Yo anoto el nombre de la persona y voy y me meto hasta donde me tenga que meter y saco ese libro y lo veo. Y muchas veces solo se figuran. Por eso hay muchos hermanos, yo conozco a muchos siervos de Dios que hablan como el perico, lo que oyen, pero no saben si realmente es así o no. Y yo le estoy hablando lo que tengo aquí escrito, y este libro lo tenemos aquí en la librería. Y muchos yo creo que lo han pasado y lo han visto y dicen, ¿este para qué sirve? Aquí están estos supuestos fundamentos, y dice aquí en pleno español, Santiago a los magnesianos, y esto es en el versículo 9, dice así: si es así, ¿cómo podemos vivir aparte de él? Siendo así que incluso los profetas, siendo sus discípulos, estaban esperándole como su maestro por medio del Espíritu. Fíjese nada más, eso no dice absolutamente nada que nos lleve a respaldarnos en lo que dice Pedro. Sin embargo, usted va a un comentario bíblico a leer acerca de Primera de Pedro y le dicen, mire, Ignacio de Antioquía respalda diciendo que sí, que el Señor predicó a través de Pedro, que el Señor predicó a través de Noé, y que les predicó a los espíritus encarcelados en sus cuerpos. Sin embargo, ya leímos y no lo dice así. Pero como nadie lee la historia, pues todos se lo comen. Pero yo voy a la historia, digo, es mentira, esto no dice, así es que lo hago a un lado. Ese no dijo tal cosa. Hay otra cita que dan y dicen, Justino Mártir. Justino Mártir nació en el año 100. Fíjese, hacía 4 años que había muerto Juan. Justino Mártir nació en el año 100 y murió en el año 165. Es de los primeros que supuestamente era otro de los padres apostólicos. Justino Mártir no era un padre apostólico. Justino Mártir era un seguidor de Platón y Sócrates, aquellos filósofos griegos mundanos. Y lo siguió a ellos, y como era un hombre muy conocedor, un pensador, un filósofo, cuando vino y quiso entrar al cristianismo, le rindieron y le entraron, le dejaron entrar, no los cristianos netos, sino la imitación de cristianismo que había en Roma, y lo dejan entrar, y entonces entra Justino metiendo la filosofía de Platón también y de Sócrates, y mezclándola con el supuesto cristianismo que había entonces.
Por eso les digo, Justino Mártir no era un padre apostólico, un padre católico sí. Luego les puedo decir todo lo que él enseñó a la Iglesia Católica, y si usted va a los diccionarios católicos y a las enciclopedias católicas, encuentra que a Justino Mártir lo tienen como un santo de su devoción. Yo no tengo a Justino Mártir como un santo de mi devoción, porque para mí este hombre no figura entre los del pueblo del Señor acá. Ahora le voy a leer lo que dice Justino Mártir en su diálogo contra alguien llamado Trifón. Así dice. Y esto es Justino Mártir en su diálogo en el capítulo 72. Y dice así: una vez más, de los dichos de Jeremías que han salido, el Señor recuerda a sus muertos, a su gente muerta de Israel, y Él mismo desciende a predicarles su propia salvación. Eso es lo que dice Justino Mártir. Entonces esto se toma para enseñar de que el Señor predicó a través de Noé, y que les predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí no habla del tiempo de Noé. Si existe esta escritura, porque no da la cita, tiene que ser al pueblo de Israel, de que Dios mismo desciende, porque Él les había prometido. Por allá en Isaías 25 dijo que el mismo Dios vendría, el mismo Dios dice, Él mismo vendrá y Él nos salvará. Él mismo descenderá. Pero en ningún momento podemos respaldarnos de que Dios vendría a través de Noé a predicarles a aquellas gentes, a los espíritus encarcelados. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? El punto es declarar y descubrir de que Cristo estaba yendo inmediatamente después que muere a hablarles a aquellas almas que estaban cautivas en el tormento, y no que Cristo había ido a través de Noé a predicarles a los que estaban cautivos, a los espíritus cautivos en los hombres desobedientes del tiempo de Noé. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Hay otro personaje y se lo voy a leer rápidamente. Este personaje se llama Irineo de Lyon, no de León, de Lyon, Francia. Y dice así: este hombre, Irineo de Lyon, nació en el año 125 y murió en el año 200. Y tiene una escritura en un libro llamado Herejías, o Contra las Herejías, en el capítulo 3 y en el verso 20, y de ahí es donde se toma este supuesto fundamento. Y dice así: así como Jonás fue tragado por aquel gran pez y fue echado fuera de nuevo, así como los de Nínive también recibieron la palabra de Dios y se arrepintieron y se convirtieron al Señor, y los libró de la muerte. Y acá dice enseguida: así también el Santo Señor recuerda a sus muertos de Israel, aquellos que han dormido y que están tendidos en la sepultura. Así viene el Señor y les predica su salvación a todos ellos para que puedan salvarse, tal como lo dice Amós y Miqueas los profetas, que el Señor volverá de nuevo y tendrá compasión de ellos, que el Señor quitaría sus iniquidades, que les borraría sus pecados y los lanzaría a lo profundo de la mar. Eso es todo lo que dice, y yo no veo ningún fundamento. Ahora, que este libro y este personaje, Irineo de Lyon, dijera que aquello lo dijo Dios y que lo asegurara, Irineo de Lyon no era un siervo de Dios, un hombre en quien pudiéramos confiar. Por lo tanto, también queda descartado y no hay un fundamento como para tomarlo y decir esto viene de la palabra del Señor. Este hombre también no tiene un fundamento espiritual,
porque las doctrinas que él tiene son doctrinas más que todo católicas y no cristianas. Y lo último, y aquí les termino, y esto es de otro personaje, posiblemente les suene un poco raro, o un poco cansado o enfadoso, pero es importante que cuando usted oiga por ahí, sepa de dónde vienen estas enseñanzas. Este otro libro habla de Clemente de Alejandría y lo citan en sus enseñanzas las personas que dicen que Cristo, ahí en Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 al 20, que Cristo predicó a través de Noé a los espíritus encarcelados en los cuerpos de aquellas personas. Clemente de Alejandría nació en el año 155 y murió en el año 220. Y dice aquí, este hombre en una carta o en un libro llamado Estromata o Miscelánea, y dice: el Señor predicó el evangelio en el Hades. Las escrituras no enseñan que el Señor predicó el evangelio a los que perecieron en el diluvio. Fíjese bien, el Señor no predicó, dice, a los que perecieron en el diluvio. Entonces de aquí es de donde se toma esa escritura, de un hombre llamado Clemente de Alejandría. Puras personas que no tienen fundamento cristiano, que sí tienen mucho fundamento católico, y como católicos sí creo que son, sí son católicos en un 90%. Por lo tanto, cualquiera que tome estas enseñanzas y las ponga como fundamento, en primer lugar, no tiene respaldo en la palabra de Dios. En segundo lugar, está poniendo un fundamento católico. Así como se inventó el purgatorio y como se inventaron tantas cosas, así se han inventado esto. Y muchos cristianos, lamentablemente, tienen esta enseñanza y la predican, como la leen, la oyen por ahí y se les hace emocionante, la predican para que la gente la crea. Y lamentablemente muchos cristianos que les gusta oír cosas nuevas andan por ahí siguiendo este tipo de enseñanzas. La próxima enseñanza que les voy a traer va a ser relacionada con los ángeles, que son supuestamente los ángeles caídos, porque se habla de que, se está hablando en estos días de que hubieron dos caídas de ángeles. La primera cuando Satanás o Lucero desobedeció y fue lanzado de la presencia de Dios, y que la segunda aparece en Génesis capítulo 6. Hay que tener mucho cuidado porque estamos saliéndonos de lo que está establecido en la palabra del Señor. Amén. Por tal de que la gente se emocione, déjeme decirle, prefiero tener gente tranquila que gente alborotada, si no están alborotados por el Espíritu del Señor y por lo que respalda este santo libro. No tiene caso tener a gente emocionada si no hay fundamento en la palabra de Dios. Ahora sí, hermanos, en esta noche les dije que iba a orar por los hermanos y hermanas, oiga bien, que tienen cargas muy pesadas espiritualmente, muchos que están tristes, que tienen problemas muy grandes, otros que traen tentaciones muy fuertes y que necesitan tener una victoria. El Señor me recibió con eso en este día, y yo quiero invitarles a los que tengan ese problema, y no me le dé vergüenza a nadie, porque Dios le está descubriendo su necesidad. Manténganse de pie, por favor, hermanitos y hermanitas. Acá a este lado pasan los varones, acá las mujeres. Si usted tiene una carga muy pesada, este es el tiempo. Si usted tiene una lucha que está llevando a cabo espiritual y no puede tener victoria, el Señor me ha puesto a que ore con usted, a que reprenda esos espíritus que están tratando de destruir al pueblo del Señor. Hermano, hermana, yo no soy tu juez, así es que acércate con confianza. Hay lugares donde los juzgan y los condenan. Déjame decirte que el Señor te está llamando en esta noche para que tengas libertad y tengas victoria. En esta noche hay muchos hermanos y hermanas con pruebas, con luchas,
con enfermedades. Muchos hermanos y hermanas que han estado siendo cebados por el diablo, que han estado luchando con esa tentación. Pasa en esta noche y démosle gloria al Señor. Ahí donde estás, si puedes levantar tus manos, levanta tus manos y permite que el Señor se glorifique en tu vida. En esta noche tenemos victoria en Cristo una vez más. No te dé vergüenza, no importa cuál sea tu necesidad. En esta noche el Cristo de la gloria me ha mostrado esa necesidad en su pueblo. Y déjame decirte que aunque no había estado por algunos días, el Señor ha estado contigo en este lugar. Pero como también tengo que hacer un trabajo en este lugar, al llegar el Señor me ha mostrado esta necesidad. Y déjame decirte que no voy a moverme de estos lugares hasta que el Señor nos haya dado victoria, hasta que el nombre de Cristo sea glorificado, hasta que muchas personas sean liberadas en el poder de Cristo. Recibe en esta noche tu bendición. Recibe en esta noche tu bendición. Recibe en esta noche tu bendición. Ahora, Cristo se libre ahora. Recibe la victoria ahora. Gracias, Señor. Hay algo especial. Hay algo especial que está sucediendo. Hay algo especial que está sucediendo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Cristo. Recibe la victoria ahora. Recibe la victoria ahora. En el nombre de Cristo. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Hay victoria en esta noche. El Señor me ha mostrado tu necesidad. Y si me la ha mostrado es porque te va a dar la victoria. Recibe la victoria en esta noche. Recibe la victoria en esta noche. Hay algo especial. Hay algo especial. El poder de Dios se está moviendo. Oh, Santo. Ahí está. Ahí está el poder. Oh, Señor, rompe con toda atadura en este momento. Que todo espíritu que quiere controlar esta mente, oh, se ha reprendido. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Cristo, 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 Cristo. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Recibe ahora. Recibe ahora. Cristo. Ahí está el poder de Dios. Hay algo que Dios está haciendo en esta noche. El Señor está rompiendo ataduras. Él está rompiendo cadenas espirituales. Ahora, recibe, recibe. Ahí está el poder de Dios. Hay poder de Dios en esta noche, iglesia. Hay poder de Dios en esta noche, iglesia. Recibe. Oh, Santo. Aleluya. Oh. Hay algo especial en esta noche. El poder de Dios está contigo en esta noche. El Señor está contigo en esta noche. Hay victoria, hermano, hermana. Esta es una noche de victoria. El Señor me mostró que orara por ti, porque tú necesitas ser saturado, saturada del poder de Dios. Recibe ahora. Recibe ahora. Oh, Santo. Oh, Santo. Hay poder en el nombre de Jesús. No hay lucha ni prueba que se resista al poder del Altísimo. No hay tentación, ni lucha, ni prueba que pueda detenerse mucho tiempo, porque viene el Señor y la quita. En el nombre de Cristo recibe la victoria. En el nombre de Cristo recibe la victoria. Recibe la victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Ahora, ahora, recibe en el nombre de Jesús. Cristo, 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 Cristo. Gracias, Señor, gracias. Hay poder de Dios, hay poder de Dios. Hay poder de Dios en esta noche. El Señor está rompiendo ataduras. El Señor está rompiendo ataduras. El Señor está rompiendo ataduras. Cristo,
Invoca el nombre de Jesús, hermana. El Señor está con usted. Invoca el nombre de Cristo. Invoca el nombre de Cristo. Invoca el nombre de Cristo, hermano. No hay lucha ni prueba que pueda contra el poder de Dios. No hay lucha ni prueba que pueda detenernos. Somos una iglesia que avanza. Somos una iglesia en victoria. No somos un pueblo que se rinde. Somos un pueblo que lucha. Somos un pueblo que tiene el poder del Cristo de la gloria. Somos un pueblo que resiste al enemigo. Somos un pueblo que no se rinde. Habla con él y dale gloria. Déjame decirte que hay ánimo para tu espíritu. Déjame decirte que hay victoria para tu vida. Déjame decirte que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Él no te dejará ni te desamparará. Él romperá toda atadura. Él te dará la libertad y te dará la victoria. Hay victoria, iglesia, en esta noche. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en el nombre del Señor. El Señor te ha traído en esta noche por una victoria. Tú no has venido por casualidad. Tú has venido por una bendición. Recíbela ahora. Recíbela ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay algo que se está moviendo en esta noche. Hay algo que se está moviendo en esta noche. Tú has pasado porque te has identificado con esa persona en necesidad. Y el Señor te ha llamado para hacer algo especial en tu vida. Recibe ahora. Recibe ahora. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Déjame decirte que no estás sola. El Señor está contigo. El Señor está con nosotros en esta noche. Recibe, 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 recibe en el nombre de Cristo. El Señor está quitando esa neblina que está cubriendo tu vida. Hay una neblina que está cubriendo tu vida. Hay una capa media oscura, media gris que está cubriendo tu vida. Ahora el Señor la quita y resplandece la luz de Él sobre ti. En el nombre de Jesús, resplandezca su gloria sobre ti. Déjame decirte que no hay espíritu contrario que pueda detenerse y mantenerse cuando el nombre de Jesús se invoca. Recibe ahora, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, ahí está el poder de Dios sobre ti. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Recibe ahora. Ahí está, hay algo hermoso sobre ti. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Deja de tenerte tu bolso, no tengas pendiente. Alaba a Dios. Alaba a Dios y dale gloria. Ahí está el poder sobre ti. Llénate de Dios. No hay cosa más importante en esta noche que te llenes de Dios. Ahí está el poder. Ríndete al Señor ahora, que Él te va a hacer victoriosa. Ríndete en sus brazos, que es lo que el Señor quiere. Oh, porque quiere hacer de ti un brillo nuevo. Quiere hacer de ti un instrumento poderoso. Recibe ahora. Algo se está moviendo en esta noche. Algo se está moviendo en esta noche. Algo se está moviendo en esta noche. Y Ramasándara vacía. Oh, hay victoria, hermano. Hay victoria, hermana. Oh, gloria. Oh, gloria. Hay poder. Algo se está moviendo. Algo se está moviendo. Algo grande está sucediendo. Hay poder en el nombre de Cristo. 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 Sigue hablando con Él. Póngase de pie, hermanita. Levante sus manos. Que el Señor quiera hacer algo especial en su vida. Padre Celestial, en este momento, pon tu mano de poder en esta vida. Ella ha venido con una necesidad. Ahora, Dios mío, pon tu mano de poder sobre ella. Rompe con toda atadura que estorbe. Señor, liberta el corazón cautivo y da victoria al débil en esta noche. Ahí está el poder de Dios contigo. Ahí está el Señor sobre ti ahora. Recibe ahora. Recibe la victoria. Recibe la victoria. Tú no estás sola. El Dios de los cielos está contigo y por ti. Él está en esta noche abogando por ti. Él está defendiendo tu vida. Él está defendiendo tu alma. Recibe ahora. Tú no estás sola. Tú no eres pobre.
Tú eres rica. El Señor tiene todo sobre ti. Recibe ahora. Hay algo especial sobre tu vida. Hay una bendición cerniéndose sobre ti. Hay una bendición derramándose sobre tu vida ahora. Recíbela ahora. Recíbela ahora. Recíbela ahora. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Pueblo del Señor, alábale. Pueblo del Señor, ríndete. Pueblo del Señor, humíllate. Oh, la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado. La Biblia dice que el que se humilla será ensalzado. La Biblia dice que el que se inclina, el Señor lo levanta. Hay poder, hermano. Tú no estás solo. Tienes un Dios muy grande contigo. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu problema, no hay nada mayor que el Cristo de la gloria. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Oh, gloria. Tú tienes victoria, hermano. Tú tienes victoria, hermano. Tú no estás solo. Oh, llénate de la presencia del Señor. Llénate de la presencia del Señor. Oh, gloria. Hay algo hermoso. Se siente la presencia de Dios. Se siente la presencia de Dios. No estamos en derrota. En derrota está Satanás, el causante de todas las desgracias. Pero en victoria está el Cristo, el cual venció la misma muerte, el cual venció al diablo, el cual venció al que te quiere vencer. Declárate vencedor. Declárate victorioso. En esta noche hay poder de Dios sobre ti. Solamente abre la puerta. Solamente deja que el Señor sature tu vida. Hay algo especial en esta noche. Hay algo especial en esta noche. Estamos en victoria, hermano. Estamos en victoria, hermano. No estamos solos. No estamos solos. Hay un Dios poderoso. Hay un Dios poderoso. Hay un Dios grande y maravilloso contigo. Hoy es una noche de victoria. Hoy es una noche de victoria. Hoy es una noche de victoria. Levanta tu rostro al cielo y dile: Señor, soy victorioso. No te amedrente el enemigo. Que no te amedrente el enemigo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Oh, gloria. Se está sintiendo el poder. Se sigue sintiendo el poder. Se sigue sintiendo el poder. Se sigue sintiendo el poder. Llénate del Señor, hermana. Estás sintiendo su presencia. No te detengas. No te detengas. Lo que el Señor quiere es que seas victoriosa. Lo que el Señor quiere es que estés llena de su poder. Oh, hay poder, iglesia. Hay poder, iglesia. Hay poder. Hay poder. Hay poder, iglesia. Hay poder, iglesia. Hay poder, iglesia. Cuídela aquí, hermanita, por favor. Ya voy para allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Fuera lo que estorbe ahora. Fuera lo que estorbe ahora. En el nombre de Cristo. Ahora, en el nombre de Cristo, fuera. 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 En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Hay victoria en el nombre de Cristo. 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 Gracias, gracias, gracias. Estamos en victoria, estamos en victoria. Estamos en victoria, estamos en victoria. Gloria a Dios, no estamos solos. No estamos solos. Hay alguien que ya peleó por nosotros. Hay alguien que ya venció. Hay alguien que en la cruz dijo: consumado es. Ese es el Cristo que te redimió. Ese es el Cristo que te compró.
Ese es el Cristo que te hace victoriosa en esta noche. Recibe ahora. Recibe ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo.